en cuanto a la salvación y lo que el pecado significa en cuanto a esto, hoy quiero tocar, creo que con esto finalizaré esta serie con un tema que ahora intentaremos explicar. Solo dejadme que haga un recuerdo. En la primera ocasión que hablamos del pecado, habíamos hablado de la necesidad de la reprensión del pecado. Y hablábamos de que esa necesidad para el que la aplica como para el que la recibe. También habíamos referido que identifica el corazón de ambos, tanto para el que la recibe, tanto para el que la aplica. No confundir entre reprensión como mandamiento y la murmuración como pecado. Y la promesa tanto para el que la aplica como para el que la recibe. Y también en la segunda ocasión compartimos de lo que la palabra dice acerca del pecado oculto. No sé si lo recordáis, pero hablamos de los tipos de pecado oculto. Hablamos que identifica también el corazón de ambos. Pecado oculto pero no conocido por Dios y sus consecuencias. En cuanto al pecado oculto, llamado a la necesidad de la limpieza de los mismos y también el llamado y aplicación a no quedarme a medio camino. Vamos a tener una lectura hoy en el Evangelio, en la obra de Cristo, a punto de ser culminada antes de su entrega y su crucifixión en el Evangelio de Juan. Y esto va a ser en el Evangelio de Juan, capítulo 16, que yo te invito a que abras la Biblia. Si hay alguien a tu lado que no tiene, pues tú compartas la Biblia para que él la pueda leer, para que pueda ver y para que tú mismo, yo mismo, podamos ver exactamente qué es lo que dice la palabra de Dios y no el que está tomando lugar en esta mañana aquí. A diferencia de los otros tres evangelios que son escritos, podríamos decir, con una agenda, tiene una agenda teológica, dijésemos, diferente. Juan enfoca el mismo con un propósito, a Jesús como el Mesías, es decir, el Hijo de Dios. Esto es expresado en el mismo Evangelio de Juan. Yo tengo aquí apuntado el versículo, no hace falta que perdáis la referencia del capítulo 16. Dice que Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La porción que vamos a leer en esta mañana se encuentra después, si retrocedemos, previamente Jesús tiene su entrada triunfal en Jerusalén. Ahí se expresa en el capítulo 12. El deseo también es escrito, el deseo de unos griegos en ver a Jesús y la incredulidad de los judíos, lo que podríamos decir aquellos fanáticos religiosos. Y Jesús expresa en su propia humanidad su alma turbada o entristecida al llegar su hora. Pero a partir del capítulo 13, Jesús dedica el tiempo hacia sus discípulos, empezando por anunciarles su muerte. Se relata en estos capítulos previos que Jesús lava los pies a sus discípulos como modelo de limpieza espiritual y humildad, provocando la controversia de algo reservado para los más bajos siervos de una casa hacia sus amos en aquellos tiempos. Jesús, en el capítulo 13, predice la traición de Judas y la negación de Pedro. Y en el capítulo 14 y 15, ya próximos a la lectura que vamos a tener esta mañana, se presenta él mismo como el camino al Padre y su marcha con el Padre para preparar lugar, esta mañana se mencionó, para las moradas celestiales para sus discípulos. Y en ese momento dice que revela la promesa, cuando Él se marche, de la presencia de alguien, de algo. El abogado defensor, dice en algún lugar la palabra de Dicho de otra forma, el Espíritu Santo.
Dice en el capítulo 14, versículo 16-18, lo voy a leer yo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, con mayúscula, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, sus discípulos, dice, lo conocéis, pero mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Una promesa que se revela aquí. Y un poco más adelante, previo al texto que vamos a leer, en el versículo 26 del capítulo 15, dice que cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, dice, dará testimonio de mí. Vamos a leer, a tener la lectura esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de la convicción de pecado. No sé si tú has en algún momento reflexionado en cuanto a tu convicción de pecado y qué significa esto. Esta mañana vamos a intentar compartir y darle quizá mayor énfasis incluso a lo que no es convicción de pecado, pero acabaremos a la luz de lo que la palabra enseña de verdad y no de lo que nosotros ni pensamos o estemos equivocados o sea nuestro deseo en cuanto a lo que dice la palabra del Señor. Dice así, capítulo 16, versículo 1 de este Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y empieza a relatar algo que quiere luego centrar el pensamiento de Jesús con sus discípulos. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, porque no conocen al Padre ni a mí. Hablaba Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Sigue diciendo el versículo 4. Esto no os lo dije al principio y tenía una razón. Dice, porque yo estaba con vosotros. Esto luego vamos a intentar desvelar la importancia de cuando Jesús estaba con ellos, cuando no iba a estar, el anuncio que les hacía y la necesidad que les hacía cuando llegaba la hora, el momento cuando Jesús ya no iba a estar con sus discípulos. Y sigue diciendo, versículo 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Antes porque os he dicho estas cosas, observa Jesús que tristeza había llenado el corazón de los discípulos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Voy a volver a leer este versículo. Este versículo es el clímax de este episodio en donde Jesús es relatado por Juan, este episodio de Jesús con sus discípulos. Y cuando Él venga, versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahora me acuerdo de lo que ha compartido nuestra hermana esta mañana, del Dios incomprensible, ¿no? ¿Cómo comprender algo que es incomprensible, ¿no? Pues tiene que ver esto, lo que acabamos de leer. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que tomaré de lo mío y os lo hará saber. Las palabras de Jesús a sus discípulos tenían como propósito advertirles a ellos sobre la persecución y dificultades posteriores a su partida y no les tomase por sorpresa o no les pillase por sorpresa. Hemos leído en el versículo 4, o mejor dicho, podemos leer el versículo 4 que dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho, pero esto no os lo dije al principio porque yo estaba aún con vosotros. Importante este detalle. Esa persecución no vendría, fíjate, por los idólatras, sino incluso aún de forma mucho más grave, por los religiosos en defensa de lo que creían la verdadera fe, pero lejos absolutamente de lo que glorificaba a Dios. Aspecto importante a tener en cuenta. Podemos estar en el error de pensar que los fanáticos religiosos que son identificados en la palabra de Dios y en el Evangelio principalmente, solo pertenecen o eran presentes en la época de Jesús. Y deberíamos quizá hacer ahora mismo una breve y rápida reflexión, podríamos decir, introspectiva, de la religiosidad alrededor de la misma Iglesia a la luz de lo que revela la misma palabra. Los que desconocen en comunión a Dios son los que están dispuestos a perseguir a los genuinos o verdaderos cristianos. Dicho de otra forma, quizá mucho más directa, no conocer, dicho de otra forma, no practicar el amor es la consecuencia de no conocer a Dios. Si hay un estigma en la religiosidad, si había un estigma en los fanáticos religiosos de aquel momento, se traducía rápida y directamente en cuanto a la falta de amor. Pero esto es consecuencia de no conocer a Dios. Conocer a Dios, no hay opción en amar o no amar de verdad. Si alguien piensa esto en esta mañana, está errando absolutamente. Conocer a Dios, porque conoces a Dios, puedes de verdad poder decir que conoces el amor y practicar el amor. Si no es así, no es verdad, absolutamente. Una forma oculta de perseguir a los verdaderos creyentes es no amar al hermano. Y por lo tanto, es la religión que se enfrenta, fíjate, se enfrenta al mismo evangelio. Los discípulos, en aquel momento, cuando Jesús les habló, se centraron más en su incertidumbre que los acontecimientos futuros que Jesús les estaba apercibiendo. Hemos leído en el versículo 5 y 6. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza, dice, ha llenado, dice, vuestro corazón. Los discípulos se centraron en esto. Pero no estaban recogiendo los acontecimientos que Jesús les estaba percibiendo, de los cuales era el mensaje primordial y principal que quería que alcanzasen. Llega la tristeza a los discípulos. En el capítulo 16, versículo 6, lo hemos leído. Pero Jesús desvela el hecho, o el propósito de un hecho, mejor dicho, inmediato. Tras su partida, en forma de promesa que ya les había revelado en el capítulo 14, versículo 16, les dice un poco más atrás: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya lo había revelado de esta forma. Y lo había revelado y así afrontar esa tristeza y sufrimiento para aquellos que han creído, y completa su enseñanza de esa operación extendida al mismo mundo. Lo hemos leído y luego lo vamos a mencionar de nuevo. Algo determinante. Escucha,
y de vital importancia estaba anunciando Jesús a sus discípulos. La evidencia presencial y física de Jesús, de sus hechos, de su obra, debían ser sustituidos ante su incipiente ausencia, ahora presente entre sus discípulos y los contemporáneos del mismo Señor Jesús. En el versículo 13 y 14 hemos leído: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo que ofrece una visión espiritual. ¿Y cómo la ofrece? La ofrece con algo que está ligado absolutamente. A lo largo de toda la Escritura y en el Nuevo Testamento nos habla que por medio de la fe, la misma por la que dice en Hebreos, el autor a los Hebreos, dice que Moisés, no sé si recordáis ese texto, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué? Por medio de la fe, dice. Un poco antes, en ese capítulo 11, el versículo dice que la fe, ¿qué es? ¿Os acordáis? La certeza de lo que se espera. ¿Y qué dice más? La convicción de lo que no se ve. Jesús estaba desvelando un punto de inflexión importantísimo para todos aquellos que le seguían. Ahora me veis, pero en un tiempo no me veréis. Les anuncia que iba a venir alguien que iba a sustituirle, que había tomado de lo suyo, y iba a revelar en su misma potencia lo que Jesús mismo había hecho en su obra y en su vida. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, glorificará a Cristo Jesús en unidad con el Padre. Lo hemos leído en el versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Podemos decir esto que acabamos de compartir de la siguiente forma. Por la fe podemos ver a Cristo como imagen del Dios invisible cuando el Espíritu Santo viene a morar por medio de ella en el creyente, le capacita y da conocimiento espiritual. ¿Cuál iba a ser la operación del Espíritu Santo? Jesús iba a cumplir por completo la obra que había sido encomendada desde antes, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, por medio de su Hijo entregado en este mundo para pagar el precio que yo debía y ser llevado a la cruz y ser crucificado para remisión de mis propios pecados. Para que Él, el mismo Padre que pone el precio que debo de pagar, que debíamos de nosotros de pagar, pone Él el precio para sustituirnos por medio de su Hijo amado, de su único Hijo, para presentarlo y llevarlo hasta la cruz y morir como un malhechor. Pero ¿cuál es la operación del Espíritu Santo cuando eso iba a producirse? Es de vital importancia que esta mañana poder entender esto para entender qué significa la convicción de pecado. Dice en el versículo 8, me gustaría que lo leyeses. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Habla de una convicción de pecado. Quiero mencionar algunas convicciones de pecado erradas en nuestro pensamiento, en nuestra forma de entender, en lo que expresamos, en lo que quizá de una forma inconsciente podemos llegar a entender o incluso a creer. Mira, la convicción de pecado que opera por medio del Espíritu Santo, Jesús lo confirmó así, habla de que simplemente el sentimiento de temor que también experimentan corazones y mentes incrédulas que no creen, incluso ansiedad por presentimientos del castigo divino. Esto es una forma errada de entender de que realmente haya convicción de pecado en mi vida,
en mi corazón. Una segunda es o simplemente la conciencia punzante de culpa y vergüenza que puede generar. Porque hasta los incrédulos lo tienen. Si alguien no está de acuerdo, lo puede decir. Lo puede decir públicamente o después, cuando me pueda corregir. Y hay una tercera, entre otras, y es o simplemente el conocimiento académico del bien y el mal, dictadas y en relación a las enseñanzas bíblicas. Como por ejemplo, esto es otra forma de tener convicción de pecado. Simplemente el conocimiento académico, mi conocimiento en la mente de que Dios dice, entre otras cosas, la paga del pecado es muerte. Si el conocimiento académico, si el conocimiento de mi intelecto, de mi razón, está solo basado para estar convencido del pecado, ¿por qué cuando yo conozco que la paga del pecado es muerte, peco? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Hay otro texto que dice en Apocalipsis: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Alguien supo este texto por primera vez? Si los demás lo conocíais, ¿puedo decir que tengo convicción de pecado cuando, sabiendo esto, peco? Con todo esto no hemos entendido la verdadera convicción de pecado que opera por medio del Espíritu Santo que mencionó Jesús en aquel momento en aquel momento tan importante de inflexión. Se hace necesario dar luz al significado de la palabra convicción. La palabra convicción en el latín, que tiene unos sufijos, dice que se expresa de esta forma. El prefijo con es junto, todo. Con vincere, que es de convic, habla de vencer. Junto, todo, vencer, más el sufijo final, ción, es acción y efecto. Casi podríamos decir que si lo tuviésemos que expresar en unas palabras comprensibles, es una creencia firme. Firme quiere decir que están aposentadas, construidas, fundamentadas sobre algo seguro, sobre algo firme. No sobre mi conocimiento, no sobre mis sentimientos, como hemos hablado o hemos referido, o el resultado o las consecuencias del mismo pecado. Tiene que ver con algo firme. El Espíritu Santo actúa, o dicho de otra forma, opera como un fiscal que expone el mal, denuncia al pecador y convence que necesita un Salvador. ¿Cuál es la convicción entonces verdadera del Espíritu Santo? ¿Qué es? La verdadera convicción, la convicción verdadera de pecado que opera por medio del Espíritu Santo es experimentar, ni más ni menos, que la repugnancia y espanto total del pecado. Es entender que mi pecado atenta contra la santidad de Dios. Nada tiene que ver con mi propia experiencia, nada que tiene que ver con mi propio intelecto por sí solo, sino entender que el pecado apunta, transgrede y lastima por mi conducta en cuanto a la santidad de Dios. Si yo esto no lo he entendido, difícilmente voy a tener convicción de pecado, porque todos los errores que hemos mencionado harán justificar para que en un momento u otro yo siga pecando. ¿Entiendes?
Pero cuando he entendido de que esto atenta directamente contra el Dios creador, cuando esto atenta directamente contra aquel que lo ha dado todo por mí, por medio de Cristo Jesús. Él manda al Espíritu Santo que lo sustituye la presencia de Cristo Jesús en la tierra, cumpliendo todo el propósito que tenía por medio del Padre. Y dice que Él toma de lo suyo y Él me hace entender y me convence de pecado, pero no por medio de mis cuestiones personales, que nada tienen que ver, sino que atentan contra la gloria misma de Dios. Amós dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced, fijaros, aborreced el mal y amad el bien. Y estableced, fijaros qué paralelismo con las palabras del Señor Jesús, que no son por casualidad. Leíamos que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, tendrá convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y muchos años atrás, Amós lo expresó de esta forma: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia y el juicio. El acercarse a la misma abominación que Dios experimenta cuando yo peco. Dice Proverbios: abominaciones a Jehová el camino, dice, del impío, de mi camino, cuando yo peco. ¿Y cuándo lo hace el Espíritu Santo? Hemos intentado expresar lo que dice la palabra, lo que es. ¿Y cuándo lo hace? Te preguntarás. ¿Qué debo de esperar en mi vida? O quizá, ¿qué debo de esperar para la vida de otros donde veo que no hay convicción de pecado? Cuando vemos la santidad de Dios, su pureza, su belleza, y que nuestro pecado no puede cohabitar con ello. En el Salmo 5, el salmista David decía en el Salmo 5, versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Pedro dice en su primera carta a Pedro, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo yo voy a ser santo? Se nos hablaba hace muchas fechas en cuanto a la necesidad de la santidad del creyente. ¿Cómo voy a ser santo si yo no tengo una convicción verdadera de mi pecado? Imposible. Todo aquello que rodea mi vida, todo aquello que hoy se decía que si habíamos andado como por un valle en esta reunión, solo el Señor sabe lo que hay en cada uno de nuestro corazón. Pero mira, no hay nada que pueda suplantar a la convicción del pecado que no es entender cuando yo estoy atentando contra la misma santidad de Dios mismo. ¿Y dónde o cómo es manifestada la convicción de pecado? Hay dos clarísimas consecuencias. Quiero invitarte esta mañana a que no pienses en mí, por ejemplo. Cuando mencionemos esto, seguramente tendrás quizá argumentos para pensar en mí. Piensa en ti por un momento, cada uno, hermano, hermana. Cuando yo me ponía delante del Señor en reflexionar en esto y no paraba porque decía, Señor, ¿cuánto no he entendido yo aún de tu palabra? Hay dos consecuencias que hablan de cómo es manifestada la convicción verdadera de pecado. ¿Sabes cuál es? Una. Dice en Romanos, Pablo, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios contigo? No le dice con el otro, dice conmigo. Conmigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado?
¿Cómo es manifestada la convicción de verdad de pecado en mí? El arrepentimiento. Ni más ni menos. Yo en algunas ocasiones o me han hecho reflexionar o yo mismo he tenido que reflexionar cuando abro la palabra del Señor. ¿Cuál es la última vez, querido, que te has arrepentido de un pecado? Si no te acuerdas, o si te es difícil, quizá esté dando pautas señales de que no hay una convicción verdadera de pecado en tu corazón. El arrepentimiento. Y la segunda, clarísimo, abre nuestro corazón para recibir la gracia. ¿Sabes? Cuando alguien se obceca en no querer arrepentirse del pecado, ¿sabes cuál es la otra situación que ocurre? Es que no puede aceptar la gracia que Dios ofrece por medio de Cristo Jesús para perdonar mi pecado por medio de mi arrepentimiento. Y sabes una cosa, esto no se copia, esto sale de mi propio interior, porque mi propio interior de mi naturaleza caída me lleva a negarme a arrepentirme y me niega a recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ver con algo extraordinario, algo que me quebranta y me debería de quebrantar cada día. Y es que Dios me perdona mi pecado, aún sabiendo que voy a volver a perdonar, a pecar por el mismo pecado. La gracia de Dios, un regalo que no me merezco. Y voy a acabar con una aplicación y conclusión. Recuerda cómo es manifestada la falta de arrepentimiento, la falta de aceptar o abrir mi corazón para recibir la gracia de Dios. Mira, como aplicación, la convicción de pecado solo le pertenece al Espíritu Santo. Voy a mencionar algunos errores que también, casi que diría que culturalmente puedo estar errado en entender. Podemos errar también en suplantar al mismo Espíritu Santo, intentando ser nosotros mismos los que intentemos de convencer de pecado al hombre. Terrible error. Nadie de nosotros va a convencer de pecado a nadie. Solo la operación del Espíritu Santo lo va a hacer posible. Y quizá tú estás pensando, bueno, yo no suplanto al Señor. Bueno, pues yo algún ramalazo quizá el Señor me ha tenido que señalar para no seguir en este error. Quizá a veces objetivamente, directamente no es así, pero en el fondo de mi corazón quizá reside este error. Errar juzgando el tiempo en que debe ser convencido el prójimo de pecado. Yo no puedo poner el tiempo. No lo puedo poner. La palabra del Señor nos da directrices muy claras en cuanto a aquel que hay negación repetida, absoluta, con alevosía, delante de Dios. Y lo define, pero lo define Dios, su palabra. Yo no puedo suplantar a Dios entendiendo que el margen de tiempo es el que yo puedo predeterminar. ¿Sabes por qué? Porque en la medida que yo amo o no amo, voy a dar más tiempo o menos tiempo. ¿Sí o no? Cuando tú ves pecado en un hijo tuyo que amas, no das tiempo. Quizá caes en el error de dar el tiempo que no conviene, como mucho. Pero das tiempo, ¿verdad? Pero hay de aquel a que no amas. ¿Qué justicia más terrible tengo? Exigiendo, esperando que el tiempo está determinado y que el tiempo corre y que el tiempo ya está cumplido, ¿verdad? Y errar cuando se manifiesta la rebeldía en la no convicción de pecado en mí mismo. Ese quizás es el más grave.
no enterarme de que hay rebeldía y por lo tanto no hay una convicción real de pecado en mi vida, que es la que atenta contra Dios mismo por encima de todas las cosas. Y nos desarma de toda justicia propia. Podemos entonces decir que la convicción de pecado por medio del Espíritu Santo trae como consecuencia, mira, obrar con y por medio del testimonio del Espíritu Santo, añadido a la fe, comprometido a obedecer sus mandamientos y la acción en respuesta a ello para el creyente. No hay otra opción, no hay otros síntomas posibles. El creyente debe tener convicción de pecado, debe de experimentar el arrepentimiento y debe de experimentar, asumir, abrazar la gracia de Dios que no me merezco. No hay otra opción. Pero esto no es por obligación, sino porque esto es una realidad, que el Espíritu Santo mora en mí. Tardaré el tiempo que sea necesario, pero esto se va a cumplir en mi vida. Dice Pablo a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, fíjate, eso son palabras de aliento. Y acabemos con una final, Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, mira qué privilegio, de honra, santificado y útil al Señor. No sé si quieres decir hoy amén a esto. Y dispuesto para toda buena obra, Y redarguye de juicio efectuando sobre Satanás, que es la referencia teológica que hace en ese versículo en el clímax que hemos hablado. Habla de que redarguye de juicio efectuado sobre Satanás, que fue vencido posteriormente en la cruz, dando libertad espiritual ¿a quién? Al creyente. Porque ya no estará sometido a la esclavitud del pecado. Podrá caer, pero no quedará postrado en esclavitud. Y quiero tener unas últimas palabras para el que no cree, el que aún no ha tenido la convicción de pecado que atenta contra el Dios Santo y que hoy hay otra oportunidad. Para aquel que no cree, también la palabra enseña algo muy claro en cuanto a tu convicción de pecado. Tu convicción de pecado no es que pecas. No necesitas ninguna convicción. O alguien necesita alguna convicción. Necesitas saber que tu pecado, la convicción de tu pecado es sencillamente porque eres pecador. Porque la naturaleza del pecado está en mí y está en ti. Y la operación del Espíritu Santo es para convencer al mundo, hemos leído. Es decir, para el incrédulo. El incrédulo no mora al Espíritu Santo, pero opera para llevarle a la convicción de pecado y clamar. Y clamar el perdón por medio del arrepentimiento. Y poder sentir y poder experimentar la gracia de Dios, la misma que para el Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo. La convicción de tu naturaleza pecaminosa y tu condición de pecador. Convence de justicia que se alcanza por la justificación del pecado, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo toma de ello y opera en tu corazón. Así que hoy hay una palabra de esperanza para aquel que no cree. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Sin la operación de convicción del Espíritu Santo del pecado, no hay respuesta en cuanto a la predicación del Evangelio. El intelecto, el conocimiento de la buena noticia no te va a llevar, tampoco te va a llevar a la convicción de pecado.
Hoy has entendido que mi pecado atenta contra el Dios Santo, creador de todas las cosas. Santo en su condición, santo en el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quieres hoy decirle, Señor, quiero bajar ya mis brazos, quiero dejar de errar, quiero tener ahora mismo convicción de pecado, que tu Espíritu me señale la convicción de pecado, entendiendo que no quiero ya más atentar contra ti. Solo lo puedes hacer de una forma. Vas a seguir pecando, pero Cristo habrá pagado por tu pecado ya. Hoy hay una oportunidad magnífica para que esto lo puedas exclamar. En un momento, dice que Jesús les dijo, solo estáis tristes sabiendo de las consecuencias, pero yo os estoy diciendo que marcho y que os envío a alguien. Más adelante hay una promesa final que tanto para el que ha creído como al que aún no ha creído, y que ahora mismo puedes hacer una oración delante de Dios para decirle, Señor, estoy convencido de mi pecado, estoy convencido de que mi naturaleza atenta contra ti y mis actos atentan contra ti. Quiero abrazar la obra de Cristo Jesús en mi corazón. La operación del Espíritu Santo transforma la tristeza, ¿sabes en qué? En gozo. Quizá el gozo que nunca has experimentado. Ese gozo se experimenta a través de la operación del Espíritu Santo y por medio de la fe. Dice Juan, capítulo 16, versículo 22, y con esto acabo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie, fíjate lo que dice, nadie os quitará, nadie te quitará vuestro gozo. Mayor esperanza no podemos tener. Esta mañana es una palabra para la Iglesia. Para cada uno de los que han clamado al Señor, aquellos que han confesado a Cristo Jesús como su Salvador, aquellos que dicen y que han nacido de nuevo por la promesa del mismo Espíritu Santo. Pero es una palabra para aquellos que aún no entendieron y el Espíritu Santo haya puesto esa convicción en su corazón. Dios quiera que esta mañana pueda el Señor ser glorificado, no porque esté convencido de pecado, sino porque confieso que lo estoy y que Cristo va a ponerse en mi lugar y va a pagar lo que yo debía. Voy a orar, si os parece, os voy a proponer, quizá con lo que Ginés nos ha dicho, que para no hacerlo así tan fríamente, de que los que no estáis como miembros de la Iglesia, en la membresía, que salgáis 1 minuto, 2 minutos como mucho, salgáis al vestíbulo y nos ponemos todos en pie para que no ver quién sale o quién entra, nos ponemos en pie y cuando ya pues hayan salido aquellos que no están como miembros de la Iglesia, podamos comunicar algo. Vamos a orar al Señor. Si quizá te marchas y quieres hablar con alguien o expresar tu corazón esta mañana, no te vayas sin hacerlo. Vamos a orar al Señor un momento. Os podéis poner en pie si queréis y oramos. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de no hacer como tu palabra nos dice, que algunos nos presentamos delante de tu palabra como mirando un espejo, nos miramos, nos vemos, nos reconocemos y nos marchamos y olvidamos, Señor. Ojalá esta mañana tu nombre pueda ser glorificado para que haya convicción de verdad de pecado en mi corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.